En estos grupos, bueno, estos grupos, estos y todos los que estamos tratando de llevar el mensaje a los que estamos sufriendo, bueno, pues funciona, ¿no? Y hay que participar y hay que unirse y hay que unir esfuerzos, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues el programa no es exclusivo de unos cuantos, ¿no? El programa es para toda la humanidad y para todo aquel que lo quiera, ¿no? Finalmente es para el que lo quiera, porque el que no lo quiere, bueno, pues ni cómo ayudarlo, ¿no? Y bueno, ustedes me invitan a compartir mis experiencias con el tema despertar espiritual. Dice nuestro 12.º paso, habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los neuróticos y de practicar estos principios en todos nuestros actos. Este, yo al principio creía que el despertar espiritual se daba en el 12.º paso, estaba confundido entre lo que era una experiencia espiritual y un despertar espiritual, porque pues bueno, uno lee ahí en el libro el libro grande, el libro azul, lee ahí uno que Bill W. tuvo una experiencia espiritual, ¿no? Que se le iluminó el cuarto y sintió el aire y sus pensamientos empezaron a modificarse y que después con el doctor le dijo, pues agárrese de ahí porque con usted no hay de otra, ¿no? Esa es una experiencia espiritual, ¿no? Y un despertar espiritual como lo marca los pasos o el 12.º paso menciona, ¿no? Dice, habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos. Ahí mismo dentro del 12.º paso menciona que es un despertar espiritual. Un despertar espiritual es algo muy sencillo, ¿no? Es el que vamos a pensar y actuar de diferente manera a como veníamos pensando y actuando. Eso es un despertar espiritual, así, sencillito, ¿no? Ya en términos de neurótico es bien sencillito. Este, y este despertar espiritual se va dando bueno, en mí, yo no sé en ustedes, pero en mí se fue dando gradual, o sea, paso a paso, ¿no? Cada paso es un despertar del espíritu, cada paso que va uno practicando, es conforme el espíritu va despertando. Y como dice el paso, bueno, ya que vas teniendo tu despertar espiritual, pues, este, eh, trata de llevar este mensaje a los demás, o séase, apadrina, ¿no? Apadrina, dile a los demás cómo estás avanzando tú. El mismo paso 12 va mencionando, bueno, pues va mencionando los 12 pasos, ¿no? Y vamos a, bueno, voy a tratar de compartirlo de esta manera, ¿no? Que dice que éramos impotentes. Dice el primer paso, admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, ¿no? O sea que no teníamos gobierno sobre nuestras vidas cuando nuestras emociones nos, nos, nos pescaban. Eh, Cuando uno llega al grupo, uno quiere que las cosas cambien sin que uno haga nada. Yo lo digo por mí, ¿no? O sea, yo quiero que las cosas cambien o se modifiquen sin que yo practique un programa, además de que no sé qué es un programa, ¿no? Finalmente, yo estuve mucho tiempo dentro del grupo sin saber qué era el programa. Lo leía, pero no sabía qué era. Este, eh, hasta hablaba en tribuna de lo que leía, pero finalmente no lo practicaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que yo quería que las cosas sucedieran o que Dios tomara en cuenta ese esfuerzo que estaba yo haciendo para que modificara de forma de pensar a la mujer con la que yo vivía, porque bueno, yo llegué, el pretexto por el cual yo llegué era que tenía muchos problemas con la mujer, ¿no? Ese fue el pretexto, para que tardó mucho tiempo para que me dijeran, bueno, mire, güey,
Este fue el pretexto, ¿sí? Pero finalmente aquí el que va a cambiar es usted, no la persona con la que vive. ¿Por qué? Porque, a mí me inquietaba yo mi talón de Aquiles eran los celos, ¿no? Finalmente eran los celos. Ella era una mujer que vestía muy vaporosa, digo, yo la conocí así cuando la hice mi novia, pues vestía minifalda, blusas muy escotadas, y digo, y todo eso me gustó, ¿no? Pero ya cuando me casé con ella, pues ya no quería yo que usara, quería yo controlarla, ¿no? Ella no se dejaba, una mujer rebelde como las de hoy, ¿no? No como las que me describía mi abuela, ¿no? Entonces, pues yo me peleaba con ella, tenía constantes pleitos con ella, este, y yo pensaba, que que ella era así porque quería andar de coqueta. Ese era mi pensamiento, ¿no? Sí, y teníamos situaciones y iba yo al grupo y yo hablaba de la literatura, pero nunca hablaba de lo que me daba pena decirles a los compañeros que tenía conflictos con ella porque eh, pensaba que ella era coqueta y me iba a dejar, ¿no? Entonces, a mí me daba pena al principio decir esas cosas. Pues no las decía, ¿no? No las decía, me quedaba con esos conflictos dentro de mí. Cuando llegas, dicen que te apadrines. Yo no me apadrinaba, ¿no? O sea, digo, si me daba pena hablarlo en tribuna, mucho más me daba pena decírselo a alguien, ¿no? Entonces, ni me apadrinaba, ni practicaba. Entonces, yo estaba ahí de visita, ¿no? No puedes tener un despertar espiritual o no puedes tener un cambio de ideas cuando ni siquiera conoces qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y bueno, como finalmente cuando yo llegué, el pretexto fue que tenía conflictos con ella, pues como que no andaba yo fondeando, no sabía lo que era a bien fondear en las emociones, ¿no? ¿Sí? Dice el primer paso, que alguien te tiene que mostrar su fondo de sufrimiento emocional para que lo veas de cerca y bueno, pues veas si eres o no eres neurótico, ¿no? Y si no eres neurótico, pues ni pierdas el tiempo con uno, ¿no? Ah, vete, vete a hacer historial y cuando realmente vayas a fondear, pues aquí estamos, nosotros aquí estamos todo el tiempo, ¿no? Porque somos ya enfermos declarados y aquí te vamos a esperar. Cuando yo empecé a sentir no a sentir, porque esto ya lo sentía, ¿no? Digo, yo ya era un enfermo antes de llegar. Lo que no tenía era conciencia, ¿sí? No tenía conciencia de cómo me hacían sufrir las emociones y a lo que me llevaban. ¿Qué, qué enfermedad tenía? Neurosis. ¿Cuáles eran mis síntomas? Los celos, el miedo, el resentimiento, la preocupación. Todas esas máscaras eran mis síntomas, ¿no? Ahora, ¿a dónde me llevaban? ¿Sí? Cuando yo me ponía en mi plan de celoso, fíjense, este, pues así despertando, porque yo tenía que salir a las 6 de la mañana de mi casa, ¿sí? El primer pensamiento que me asaltaba mi cabeza era que yo saliendo alguien iba a entrar y que ella estaba fingiendo, que ella estaba fingiendo dormir para que cuando yo me saliera, ella dejar meter a alguien a la casa, ¿no? Bueno, una casa era un cuarto de 4x4 en donde vivíamos. Me salía y regresaba. O sea, adrede dejaba olvidado algo para poder regresar. Y cuando regresaba, ella estaba, duerme y duerme, ¿no? ¿A qué me llevaba todo esto? Me llevaba taquicardias, porque yo sentía taquicardias cuando regresaba. Cuando iba regresando, mi mente iba imaginando una escena donde la iba a encontrar desnuda y con alguien ahí,
haciendo, ¿no? El amor, porque eso me imaginaba, ¿no? Y cuando yo iba regresando, que iba caminando, mi respiración empezaba a agitarse, ¿no? ¿Sí? El latido de mi corazón era más fuerte, mi mirada se empezaba a nublar. Espero que hayan llegado los celosos y nos entendamos, ¿no? Cuando yo abría y veía que ella estaba, digo, hasta le escurría la baba sobre la almohada de yo casi a punto del pinche infarto, y ella ni por enterada, ¿no? De que mi pinche mente me estaba castigando. Compañeros, cuando empiezas a conocer esto, pero eso era en el momento, porque esto, ¿se lo saben a qué me llevaba? A la soledad, porque yo no le comentaba a ella, yo no le decía a ella todo lo que pensaba. Bueno, pues si no lo decía en el grupo, pues mucho menos se lo decía a ella, ¿no? Sí, pero así mi mente diario me castigaba. Dice el paso que tenemos, pensamientos obsesivos. Y mi pensamiento obsesivo era que me engañaba. Mi pensamiento obsesivo era que en la calle un día me iban a matar, que de un carro alguien iba a sacar una metralleta y mole, güey, ¿no? Me iba a matar. Esos eran pensamientos obsesivos que me hacían sufrir mucho. Me llevaban a sentir una gran soledad porque yo decía, güey, pues solamente tú y tu cabeza piensan eso. Yo no sé si a alguien le ha dado por autoapadrinarse, ¿no? Y yo me autopadrinaba, ¿no? No, pues tu cabeza nada más es la única que piensa, son tus pensamientos, son tus emociones, pero pues dicen en el grupo que no pienses así. Digo, eh, hasta el día de ahora no sé cómo evitarlo, ¿no? Eh, digo, no sé cómo evitar el que de repente cuando te asaltan unos pinches pensamientos los desvíes, ¿no? Así como por arte de magia, pero cuando te empiezan a dar estas herramientas de los pasos, bueno, pues es la manera de evitarlo, ¿no? Y así pensaba yo. Cuando llegas a tu fondo de sufrimiento emocional, porque ese no poder compartir con nadie tu enfermedad, o sea, lo que piensas, lo que sientes y cómo te castiga tu enfermedad y cómo te castiga en tu cuerpo, el que no lo compartas con nadie, cómo te lleva a la depresión, ¿no? Y cómo cada día vas perdiendo o va minando dentro de tus hábitos, o sea, eso de pararme a las 6 y después a las 6:05 y después a las 6:10 y después pedir permiso en el trabajo porque ya era tarde. O sea, y cómo esta pinche enfermedad te va acabando, ¿no? Digo, y uno no se da cuenta. Bueno, no se da cuenta porque no se apadrina uno, porque no va al grupo y no dice uno lo que le está pasando, ¿no? ¿Sí? Uno quiere pasar en el grupo por buena gente, uno quiere pasar en el grupo por gente sana, ¿no? ¿Sí? Cuando en realidad, bueno, pues somos gente enferma. Digo, y yo llegué a los 20, 21 años, ¿no, compañero? ¿Ustedes creen que, primero, ustedes creen que me gustaba ser neurótico? Segundo, ¿creen que me gustaba estar contando estas cosas? Pues no, no me gustaba, ¿no? Pero cuando me dice el padrino, usted se tiene que derrotar. Punto número uno, ¿no? Punto número dos, tiene que ser consciente de su enfermedad y qué es lo que está haciendo esta enfermedad con usted. Y así como que Raúl, el que siempre pensó que iba a ser un gran ingeniero, que iba a tener una gran casa, que iba a tener una gran mujer, que iba a tener una vida, de repente verse metido en un grupo, tener que estar en un grupo para poder funcionar. Digo, y no porque el hecho de estar en un grupo me impidiera terminar este, mis anhelos, ¿no? Sino la enfermedad. Cuando empiezas a aceptar este hecho, tu pensamiento cambia. ¿Cómo logras cambiar este pensamiento? Pues precisamente haciendo conciencia de lo que te está pasando, ¿no? ¿Sí?
Y estos pensamientos empiezan a modificarse, a modificarse, a modificarse, a modificarse, hasta que finalmente caes en la cuenta que tú eres el enfermo. Y que sí es cierto lo que dice el paso uno, ¿no? Que tienes que admitir que eres impotente ante las emociones y que cómo esas emociones día a día te castigan. Y que cómo esas emociones, eso que te está sucediendo es precisamente lo que te está deprimiendo. Y que precisamente eso que te está sucediendo dentro de tu cabeza es lo que te hace sentir esa gran soledad, ¿no? De estar con gente y que sientes que nadie te entiende, porque sientes que nadie te entiende en el grupo, y si llegas a tu casa sientes peor, ¿no? Con nadie quieres hablar. Estás, estás con los hijos y no hablas, estás con la mujer y no hablas, estás con los padres y no hablas, ¿por qué? Porque te sientes solo, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando llegas, ¿sí? Al convencimiento de que tus emociones han tomado el gobierno de tu vida, es cuando te derrotas. Cómo se va dando la derrota, ¿no? Como conforme se va dando la derrota poco a poco, tu forma de cambiar, tu forma de pensar cambia. Uno, ya no vives solo con ese conflicto, porque ahora se lo tienes que decir a los compañeros. Y al decírselo a los compañeros, estás cumpliendo con lo que dice, ¿no? Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratas de llevar este mensaje a los neuróticos. Porque si tú al único que te dedicas en la tribuna es estar diciendo, compañeros, no, pues yo vivo bien. Compañeros, ahora no me sucede nada. Compañeros, ahora estoy muy bien gracias al programa. Sí, ¿a cuál programa? Dinos cómo. ¿Sí? Entonces, como que no has obtenido un despertar espiritual, como que no sabes cómo decirle. Dice el primer paso que tienes que tender un puente de comprensión. Y para tender un puente de comprensión, pues yo tengo que hablar de lo que pienso. Porque si un neurótico me dice que hoy vivió muy bien, que hoy no lo asaltó ningún pensamiento malo, ¿sí? Que a todo mundo comprendió y agarró y abrazó y le dio besos, y que a nadie odia en este día, pues como que no hay puente de comprensión, como que es un neurótico excepcional, ¿no? Porque los neuróticos enfermos, así como yo, pues a cada rato nos asaltan los pinches pensamientos, que ahora tengo un programa precisamente ya para no deprimirme ni para sentirme solo, ¿no? Y además los tengo a ustedes. Entonces, cambia la forma de pensar de lo que es un enfermo neurótico, ¿sí? Cambia la forma de pensar, de decir, ¿quieres vivir en soledad? ¿Quieres vivir deprimida? ¿O quieres vivir entre gente que te entiende, te comprende, para que dejes de sentirte solo, para que expulses tus emociones y no te estés deprimiendo, ¿no? Ese es un despertar espiritual cuando cambia esa forma de pensar. Y así, igual, ¿no? O sea, dice, llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos puede devolvernos el sano juicio. Y lo dice clarito el paso al inicio, ¿no? Bueno, ya me convencieron de que soy neurótico, y ahora de qué a dónde vamos. Pues vamos a que creas que un poder superior a ti te va a devolver el sano juicio. ¿Por qué dice que un poder superior a mí? Yo no sé ustedes, pero dentro de los grupos acá de presenciales, no, hombre, los neuróticos somos, pero bien pinches soberbios. Soberbios, soberbios, soberbios. ¿Sí? Y creemos que arriba de nosotros solamente nuestro sombrero, ¿no? Nadie más. Y que yo tengo solucionada mi vida, que si no fuera por la mujer que tenía, que era bien pinche neurótica y loca, ¿sí? Digo, en la vida me hubiera ido de maravilla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Fíjense, el, dice el mismo paso 2 que hay un mundo que no entiende la diferencia entre lo que es un neurótico
¿sí? Y una persona normal. Porque si allá afuera tú cuentas, ¿sí? Esta parte que yo les contaba ahorita de decir, siento celos, siento que ella me va a dejar, ¿no? A cada rato me asalta ese pensamiento, ¿sí? Que no me quiere, que me va a dejar, que ya no me voltea a ver, que ya no me desea, que esto, que el otro, aquello. Todo eso es simple neurosis, ¿no? Todo eso es simple neurosis. Pero ¿cómo le haces para poder soportar ese dolor, ¿no? ¿Qué hacía yo? Me bañaba, trataba de ser sexy, trataba de ayudarle, o sea, trataba de ser servicial todo pero fíjense, con el simple hecho de que ella volteara a verme, con el simple hecho de que ella no me dejara, ¿no? Digo, ella no pensaba dejarme, yo lo hacía, porque yo creía que esa era la solución, ¿sí? Pero el pensamiento me seguía asaltando. O sea, pero yo no seguía sin tener sano juicio. No porque yo hiciera lo que hiciera, quiere decir que la emoción se fuera, ¿no? O que ella no me dejara. Bueno, eso es otra cosa. Pero que la emoción o los pensamientos se alejaran de mí, porque yo hacía lo que hacía. Y normalmente los neuróticos tenemos la solución a nuestras emociones, ¿no? ¿Sí? Cuando te sientes ansioso, o sales a caminar o empiezas a comer, ¿no? Cuando tienes miedo o te quedas inmóvil, ¿sí? O enfrentas tu miedo. Cuando estás preocupado, ¿sí? O no dejas salir aquel por el cual te preocupas, o estás háblele y ya háblele, ¿no? ¿Sí? O sea, nosotros tenemos la solución a lo que estamos sintiendo, supuestamente. Y entonces dice el paso, llegamos al convencimiento que solo un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. O sea, ahora tengo que creer que aquello que pienso y siento, ¿sí? Un poder superior a mí me va a devolver el sano juicio. Que aquello que pienso y siento, ¿sí? Me lo va a poner en un modo controlable y no tan insoportable como yo los digo. Los neuróticos como yo que perdemos el control de la emoción llega a un grado que no es soportable, que es muy doloroso, ¿no? Para uno. Y dice aquí que solamente un poder superior a mí lo va a poder controlar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que dejar que él actúe, no actuar yo, ¿sí? Si siento miedo porque me va a dejar, bueno, controla el miedo. No hagas lo que tú crees que tienes que hacer, que era ser amable, ¿sí? Tratarla bien. Digo, eso es por entendido que lo tengo que hacer, pero yo lo hacía con el fin de que no me dejara, de yo sentirme bien, no de complacerla a ella, sino de complacerme a mí, porque yo sabía dentro de mí, o bueno, eso creía dentro de mí, que si yo la trataba bien, pues ella no se iba a ir con otra persona porque no la iba a tratar como yo, ¿no? Lo hacía para complacerme a mí. Recuerden que los neuróticos somos altamente egoístas, no pensamos en los demás, pensamos solamente en nosotros, ¿sí? Cuando empiezas a modificar esta parte, cuando empiezas a ver en claridad qué es lo que tú haces y con qué intención lo haces, y que ahora tienes que dejar a un poder superior y que te tienes que reconciliar además con un poder superior. Si estás enojado con él, reconciliarte. Si no crees, creer, ¿no? Porque no hay de otra. O sea, para un neurótico no hay de otra, ¿no? Dice, yo recuerdo que decían cuando yo llegué, bueno, si usted tiene problemas con un poder superior, bueno,
pues puede ser la taza, puede ser la silla, puede ser el grupo, puede ser, no, güey, o sea, un poder superior así, claro, ¿no? Si tienes problemas con Dios, reconcíliate, ¿sí? Que no lo vas a concebir como lo concibe la demás gente es diferente, pero ¿quién es? Es Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo concibe la demás gente? Como un Dios castigador, ¿no? ¿Cómo lo concibe la demás gente? Lo concibe como un Dios que te va a dar dinero. No, Dios no te va a dar dinero. ¿Cómo lo concibe la gente? Como un Dios que cuida hijos. No, Dios no cuida hijos. El Dios del programa de los 12 pasos de Neuróticos Anónimos no cuida hijos. El Dios, el Dios de los 12 pasos no da dinero. El Dios de los 12 pasos, o sea, eso es cómo vamos a concebir a un Dios. Allá afuera sí lo conciben, ¿no? Pero aquí adentro lo vamos a concebir, pero ¿quién es? Es Dios, es Dios, no, no engañemos a la gente, no le digamos, tu poder superior puede ser una taza, no, 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 tu poder superior es Dios. En lo que te vamos a ayudar es a concebirlo de manera diferente de como lo vienes concibiendo, porque digo, todos llegamos adoctrinados de una u otra manera, ¿no? ¿A qué vas a la iglesia? A pedirle a Dios que te dé trabajo. Dios no da trabajo. El Dios de este programa solamente te va a ayudar con tus emociones. Y qué trabajo cuesta, ¿no? Creer eso. Así como que Dios cuídame a mi esposa y si me engaña la esposa, ya ves, pinche Dios, te dije que me lo cuidaras por tu culpa y a resentirme con Dios porque lo concibo de manera equivocada, ¿no? Dios, ayúdame con mi miedo, Dios, ayúdame con mis celos. Esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, ¿no? ¿Sí? Cuando empiezo a concebir a Dios de diferente manera, viene otro despertar espiritual, porque tengo otro concepto de Dios. ¿Que cuesta trabajo? Sí. ¿Que tengo que trabajar por ello diario? Sí. ¿Que ya no tengo por qué estarle pidiendo a Dios que cuide a mis hijos? No. Más bien que me cuide a mí de lo que yo pienso, ¿sí? Porque a mí me preocupan mis hijos. Pero una cosa es que me preocupen y otra cosa es que esté sobre de ellos. Otra cosa es que no los deje actuar, otra cosa es que los quiera maniatar, otra cosa es que no quiera que salgan al mundo, ¿no? ¿Sí? A que ellos vivan sus experiencias humanas, porque yo ya viví las mías y el pinche mundo está re feo, ¿no? Y así, finalmente, ir obteniendo este despertar espiritual o cambio de pensamiento. ¿Y qué tengo que hacer con esto? Pues regalárselo a alguien. Conforme lo voy trabajando, regalándoselo, ¿sí? Lo trabajo, se lo regalo a alguien. Lo trabajo, se lo regalo a alguien, ¿sí? Porque el paso así lo dice. ¿Para qué quiero un despertar espiritual? ¿Para qué quiero un despertar espiritual? ¿Para ya sentirme bien? Digo, sí, somos egoístas y ya, bueno, yo lo que quiero es sentirme bien y que no me estén molestando. Pero, bueno, pero es que tienes que trabajar con otros. Ay, no, estos güeyes me quieren, ¿no? Pues sí, acuérdate que tú tampoco querías. Acuérdate, ¿sí, Raúl? ¿Cuánto tiempo te costó, no? Acuérdate lo que te daba pena. Mejor regala esa parte, ¿no? Para que se tienda el puente de comprensión, para que alguien te entienda o para que entiendas a otros, ¿no? Y así paso a paso, ¿no? El decidir poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, el hablar con Dios sobre lo que pienso, sobre lo que siento, ¿sí? ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta, porque yo lo que quiero decirle a Dios es que me dé trabajo. Yo lo que quiero decirle a Dios es que me dé dinero. Yo lo que quiero decirle a Dios es que mi mundo
terrenal siga intacto y yo lo siga moviendo a mi antojo y a mi manera. Y que de mi mundo espiritual, este, pues yo me ocupo. No, él se ocupa de mi mundo espiritual, yo me ocupo de mi mundo terrenal, ¿sí? Pero necesito estar bien dentro de mi mundo espiritual para poderme mover en mi mundo terrenal. Y esto precisamente es a lo que me lleva ese tercer paso, ¿no? ¿Sí? Ese cuarto paso. Ahora cambiar el punto de vista, ¿no? ¿Sí? Cambiar el punto de vista. Ahora tengo que autoanalizarme. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué hay de mi pasado que me orilla a esto, no? ¿Por qué me lastima no poderle comprar al hijo cuando me pide? Bueno, es que ahora los hijos no piden, ahora los hijos exigen y lo hacen a uno sentir culpable y lo hacen a uno sentir pendejo y lo hacen a uno sentir inútil, ¿no? Sí, pero yo porque me siento así, yo porque creo que soy un mal padre, ¿qué hay en mi pasado que me hace sentir así? No es tanto que los hijos lo hagan sentir a uno así, o no es tanto que la esposa lo haga a uno sentir así, o no es tanto que los padres lo hagan a uno sentir así. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Sí? Que me hace sentir así. Y aprendo con este cuarto paso, ¿qué hay dentro de mí para poderlo sanar, no? ¿Sí? Y el quinto paso, bueno, pues hablarlo con el padrino, hablarlo con los compañeros, hablarlo y ante Dios, sobre todo ante Dios, ¿no? Hablar, mira, sí, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, ¿no? ¿Sí? Yo escuchaba en una ocasión una compañera que decía, ¿no? Yo tengo mi pinche closet lleno porque nunca tuve ropa. Digo, a lo mejor ella no la tuvo porque no se la compraban. Yo no la tenía porque no la quería, porque ropa nueva me daban, pero nunca me gustaba ponérmela, ¿no? Tenía zapatos nuevos, pero no me gustaba ponérmelos. A mí me gustó siempre ser el pobrecito de la familia, ¿no? Para que me voltearan a ver como el pobrecito, como el que, como el más consciente de la familia, el que no pedía, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera que se fijaran en mí. Y de alguna manera fíjense, ya teniendo los hijos, no les pedía, les exigía que cuidaran los zapatos, les exigía que cuidaran los uniformes. Oye, son chingaderas estos güeyes, mira, llegan de la escuela con el uniforme todo raspado, pues, ¿qué creen que no cuesta? ¿Por qué actuaba yo como actuaba? Entonces, pues hay algo, ¿no? Dentro de mí. ¿Y qué? Bueno, pues todo eso que voy descubriendo, todas esas partes en las cuales este programa me va ayudando a cambiar mi forma de pensar, ¿sí? Porque finalmente este programa es algo con lo que yo voy a vivir diario. Estos pasos los voy aprendiendo para que yo los vaya aplicando en mi diario vivir. No es que los apliqué un día o los aprendí durante 5 meses y después olvídate, ¿no? Ya en automático todo tu ser ha cambiado, ¿no? Día a día los tengo que practicar, ¿no? ¿Sí? Día a día los tengo que practicar. El dejar de vivir solo con mis problemas. Hasta ahorita he aprendido en el quinto paso a dejar de vivir. Y eso es un despertar espiritual, es un despertar de mi espíritu, para que mi espíritu empiece a modificarse, para que mi forma de pensar cambie, ¿sí? Y lo tengo que hacer día a día, día a día, día a día, porque si no, pues digo, eso que despertó, pues se vuelve a dormir, ¿eh? Dice por ahí creo que el enunciado, ¿no? Que si no pasamos el mensaje, volvemos a vivir bajo las garras del egoísmo. Y es cierto. O sea, si no estás practicando algo, ¿qué le vas a compartir a los demás? ¿Que no has practicado? Bueno, pues también compártelo. ¿Por qué no? ¿Por qué te aferras a tus viejas ideas, no?
¿Por qué crees que este programa no sirve? No es necesario para que estés entre nosotros que lo practiques, pero compártenos porque no quieres, ¿no? Para que te ayudemos a que algún día lo logres, finalmente, ¿no? Dice el sexto paso que estamos dispuestos a que Dios elimine los defectos, ¿no? O sea, que Dios lo haga, ¿eh? ¿Cómo es la manera de dejar un defecto? Pues pedirle a Dios, ¿no? Una. Dos, que yo vea qué están haciendo mis defectos de mí. ¿Qué hace el orgullo? ¿Qué hace la ira? ¿Qué hace la avaricia? ¿Qué hace la lujuria? ¿Qué hace la envidia? ¿Qué hace la pereza? ¿Qué hace de mí? Y que si yo como ser humano me gusto, y que si no me gusto, bueno, pues aquí está el séptimo paso, que humildemente le pida a Dios que me libre de ese defecto. Y yo les compartía en la vez anterior, ¿no? Yo les compartía la vez anterior. Las emociones duelen, pero los defectos de carácter dan placer. ¿Y cómo soltar algo que te da placer? Por eso dice el séptimo paso, ¿no? Estás entre el castigo por no hacerlo, ¿sí? Y el dolor por hacerlo. Porque dejar algo que te causa placer, pues lógicamente que te causa dolor, ¿sí? Pero primero, ¿cuál es el proceso del sexto paso? Sacar al inconsciente todo ese placer para que en lugar de placer te empiece a dejar de gustar. Y cuando te deje de gustar, humildemente pedirle a Dios, ¿sí? Este, que me libre de este defecto. Y esto es todos los días, compañeros, ¿eh? No crean que el orgullo yo lo eliminé hace 10 años y no he vuelto a ser orgulloso. No, soy orgulloso, prepotente y mamila, ¿sí? Y cuando lo soy, tengo que analizarme. ¿Y por qué gozo? ¿Sí? Y lo quiero dejar. Y digo, bueno, como dice el paso, en este momento no, bueno, a lo mejor en este momento no, pero eso de que nunca lo voy a dejar, lo tengo que hacer, ¿no? ¿Sí? Y dejar de buscar pretextos y ir con el padrino y decirle, ¿no? ¿Sí? Mira cómo gozo con este defecto, ¿no? Mira cómo hago sufrir a esta persona con mi soberbia. Mira cómo hago sufrir a esta persona con mi locura. Mira cómo juego con estas personas con mi locura, ¿no? ¿Sí? Mira cómo juego con la mente de las personas, ¿no? Digo, porque se supone que ya no vivo solo con mis problemas, se supone que me apadrino, se supone que regalo mi experiencia. Digo, y no se supone, lo hago, porque si no mi espíritu se vuelve a dormir, porque si no vuelvo a vivir bajo el egoísmo, ¿no? Y dice el octavo paso que tengo que hacer una lista de todas aquellas personas a las que ofendí, y la lista es diario, ¿eh? Diario, 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 de aquellas a quienes ofendí en el pasado y de aquellas a las que sigo ofendiendo. Esta es una forma de vivir, esto no es algo que haces una vez y lo dejas. Esta es una forma de vivir. Si sigo haciendo daño, tengo que seguir con la lista y tengo que poner en la lista y les tengo que reparar el daño, ¿sí? Y como dice el noveno paso, puedo reparar directamente el daño, ¿sí? O indirectamente, ¿no? En aquellos casos en el que la gente se sentiría peor si les digo qué les hice, se van a sentir peor, ¿no? En cambio, si nunca se enteraron qué les hice, bueno, pues nada más reparar el daño, ¿no? Sí. Y como dice el décimo paso, continuar haciendo nuestro inventario, ¿no? Sí. Continuar con mi séptimo, con mi octavo, con mi noveno, con mi décimo. El décimo paso trata de que yo siga eliminando mis defectos de carácter día a día, ¿no? Sí. De que siga viéndome como soy. Por eso dice ahí, continuamos haciendo nuestro inventario. O sea, sigo siendo soberbio con quién, ¿no? Digo, porque a lo mejor ya no soy soberbio con la mujer,
con la que tengo en casa, pero con las mujeres que eh, les doy un ejemplo, me pasa un caso muy curioso, digo, cuando veo los reportajes de las mujeres feministas, empiezo a sentir como una ira, ¿no? Empiezo a sentir esa soberbia, empiezo a sentir ese desdeñarlas, ese criticar su movimiento, ¿no? ¿Sí? Digo, bueno, su movimiento no, pero a ella sí, ¿no? Entonces, como que con la mujer con la que vivo ya no soy tan soberbio, pero con ese tipo de mujeres que actúan como actúan, como que quiero ser soberbio, como que quiero aplastar, como que quiero, humillar, como que quiero, o sea, quiero volver a ser el mismo, ¿no? Sí, digo, y eso que nada más las veo en la tele, ¿no? Nunca he platicado con una feminista de frente, ¿no? Digo, y a lo mejor Dios me la va a poner enfrente precisamente para que trabaje yo con lo mío y pueda decir, bueno, pues a ver, dentro de tu inventario, ¿qué es lo que está dentro de ti que no puedes con este tipo de mujeres? Digo, y más o menos ya yo me he analizado, ¿no? Provengo de una familia altamente machista. Digo, y tienen razón, a los machos nos hacen las mujeres, ¿no? Sí. Mi abuela, o sea, con unos pensamientos altamente machistas, lógicamente que le heredó a la mamá, y la mamá me crió la abuela, me crió la tía, y toda esa familia que, bueno, con pensamientos altamente machistas, cuando yo veo algo que no va de acuerdo con la forma que tengo de pensar, pues lógicamente que me enoja, ¿no? Sí, me enoja, pero esto me enoja a mí, y como no he estado frente a esta gente que es feminista, digo, pues no he actuado mal, ¿no? Simplemente, pues el enojo queda dentro de mí y hablo mal y hablo pestes, ¿no? ¿Sí? Y hasta ahí queda. Pero ¿qué pasa después? Precisamente, pues eso me hace sentir mal, ¿no? Porque recuerden que yo soy un neurótico, recuerden que mis emociones me pueden llevar a la depresión, recuerden que mis emociones me pueden llevar a sentirme solo nuevamente, ¿no? ¿Sí? Y dice, y bueno, finalmente, ¿a qué quiero llegar? ¿Sí? Dice, habiendo, bueno, vamos con el 11º. Dice, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como nosotros lo concebimos, pidiendo solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplir. En este paso, compañeros, me decía el padrino, en este paso no es ir de pedinche con Dios, sino es una plática con Dios, ¿sí? A través de la oración y a través de la meditación, ¿no? Este, la meditación para mí es bien simple, ¿no? Respirar, y concentrar mis pensamientos, mis sentimientos en lo que quiero platicar con Dios. ¿Y yo de qué platico con Dios? ¿Sí? Platico de mis aciertos, platico de mis desaciertos. O sea, no le estoy pidiendo, pero es aquella persona que me entiende cuando le platico precisamente esta situación, ¿no? ¿Por qué me molestan esas mujeres, ¿no? Ellas están en su lucha, al igual que nosotros en nuestro movimiento, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos un movimiento para ayudar a la gente que es neurótica. Ellos tienen su movimiento para ayudar a las mujeres, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo platico con Dios, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué ellas que están haciendo su esfuerzo, porque finalmente es un esfuerzo que hacen para hacer el bien entre las mujeres, ¿por qué me molestan? ¿No? Dios, dame luz, dame algo, dame pautas para ir entendiéndome a mí mismo qué me está pasando, ¿no? ¿Sí? Y me va dando, si se pone uno listo,
Dios le va dando, le va poniendo a uno precisamente las cosas, ¿no? ¿Sí? Dios le va poniendo a uno precisamente las cosas. Digo, y el ejemplo más claro en mí es, mi mujer no tolera a los machistas, ¿no? Y cuando entramos en diálogo sobre lo que es el machismo, sobre lo que es el feminismo, porque dialogamos, este, ahí voy encontrando esas partes, ¿no? Venimos de hogares muy distintos, platicamos cómo era mi abuela, cómo actuaba mi abuela, ¿no? Para mi abuela tú no podías lavar los trastes, ¿no? Los trastes los tenían que lavar las mujeres, tú no podías lavar la ropa la tenían que lavar las mujeres, ¿no? Para la abuela solamente los hombres lo único que tenían que hacer era ir a trabajar y llegar a su casa, ¿no? Y llegando a su casa no hacer nada. Digo, y cuando platico y dialogo con mi mujer, me va dando esas pautas, ¿no? Me dice, dice, a veces cuando te digo ayúdame, veo tu cara de molestia, pero me ayudas, ¿sí? Y le digo, sí, sí me molesta, pero lo hago, ¿no? Me molesta, pero lo hago. Y lo hago porque yo necesito un cambio en mí, ¿no? Y la molestia, pues la trabajo conmigo, ¿no? Y lo que genera mi cabeza, pues lo trabajo conmigo. Pero en estas pláticas con Dios precisamente, ¿no? De ir platicando, de que tengo un vecino que es bien pinche borrachote y luego hasta altas horas de la noche tiene el, el estéreo prendido, ¿no? Y de decirle a Dios, ¿por qué no logro entender a la gente borracha? ¿No? Bueno, sí la logro entender porque pues estuve con un padre alcohólico, ¿no? Con un tío alcohólico, con una abuela alcohólica, con abuelos alcohólicos y digo, provengo de una familia totalmente alcohólica, entiendo perfectamente su enfermedad, ¿sí? Pero así como que digo, bueno, ¿y por qué tengo que lidiar yo con los borrachos, no? ¿Por qué Dios me los vas poniendo en el camino? este, para que arruinen mi vida, ¿no? Y todas estas pláticas que yo tengo con Dios precisamente, ¿no? Para poderme enfocar y decirle en oración, ¿no? Permíteme ser tolerante, permíteme ser humilde, aléjame de la soberbia, ¿no? ¿Sí? Hazme entender que todo lo que me das día a día es lo que tú me das a mí y que yo necesito. No dejes que mi mente crea que yo soy bien chingón y que solamente es por el producto de mi esfuerzo, ¿no? ¿Sí? Y que si es poco, pues gracias, y que si es mucho, pues también muchas gracias, ¿no? Esas son mis oraciones, esas son mis meditaciones, ¿no? Digo, yo no sabía orar. Para mí las oraciones eran lo que, pues, digo, si vas a una iglesia ya son oraciones hechas, ¿no? Hasta venden estampitas ya con las oraciones, algo que alguien pensó. Digo, ¿y por qué no hacer lo que yo pienso y que yo quiero platicar con Dios? Y para platicar con Dios es como platicar con alguno de ustedes, ¿no? Podemos platicar de nuestra enfermedad, podemos platicar del trabajo, podemos platicar de mujeres, podemos platicar de hijos, podemos platicar de lo que ustedes quieran. Y finalmente, eso es así como yo platico con Dios en esto, ¿no? Y llegamos al, al, al 12º paso, que dice llevar este mensaje a los neuróticos. ¿Y dónde están los neuróticos? ¿Dónde están los neuróticos? Los neuróticos están día a día tratando de solucionar su problema. ¿Dónde? En los grupos. ¿Dónde estamos? Estamos en los grupos. Y esto que yo estoy viviendo en este día, yo se los regalo. Y eso que ustedes vivieron este día, regálenmelo. Yo lo necesito también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente así vamos pudiendo tener un despertar del espíritu. Y por espíritu lo marca nuestro libro de leyes, que son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos que están enfermos, que antes odiábamos a la gente y que ahora tratamos de quererla. Y que ahora, dice ahí, ahora amamos a la gente, ¿no? No a toda, pero sí la amamos. ¿Sí? Y en el diario vivir, bueno, pues se atraviesa al que no amamos, pero que vamos a amar. ¿Por qué? Porque estoy practicando un programa. ¿Sí?
porque estoy practicando un programa ahora que tengo, ahora que lo conozco y ahora que tengo que hacerlo por el bien mío. Y que esto que hago todos los días y todos los días, pues lo tengo que regalar. ¿Dónde? Con los neuróticos, así como dice, después de haber obtenido el despertar espiritual, tratamos de llevar este mensaje. Este mensaje, ¿cuál es este mensaje? Este del despertar espiritual. ¿Sí? Compañero, Y, ay, y, discúlpame, pero se me hizo como que era el momento de decirte que te quedan 3 minutitos, 2 minutitos para que redondees, compañero, tu claro tema. que sí. Ok, Sí, dale pues. muchas gracias. Y Ajá, de nada. sí, ¿no? Y precisamente dice el 12º paso, ¿no? La alegría de vivir. ¿Y cuál es la alegría de vivir o debe de ser la alegría de vivir para un neurótico? Todos los días no lo leen. Nos acaban de leer el enunciado que dice Neuróticos Anónimos es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí sus experiencias. ¿Cuál es nuestra alegría de vivir? ¿Sí? La alegría de vivir no es porque hoy obtuviste 1,000 pesos. La alegría de vivir no es porque hoy te ganaste 100 pesos. La alegría de vivir no es porque hoy tu mujer te obedeció. O la alegría de vivir no es porque no tuviste conflictos con tu mujer o porque no tuviste conflictos con tus hijos o porque ahora tus hijos ya son obedientes o porque ahora, o sea, no, la alegría, eso no es la alegría de vivir. La alegría de vivir es que yo día a día tengo que practicar un programa. La alegría de vivir es que yo día a día, ¿sí? Mis circunstancias sean buenas o sean malas, yo tengo que seguir practicando un programa. ¿Para qué? Para regalárselo a mis compañeros neuróticos. Para decirles a mis compañeros neuróticos que si yo practico, porque ellos no van a poder. Ellos también pueden. ¿Que somos negligentes? Sí. ¿Que somos flojos para leer? También. ¿Que somos soberbios para apadrinarnos? También, ¿no? Digo, como decía mi compañera, para redondear, nada más les regalo un ejemplo que me daba mi padrino, ¿no? Un día que me fui a apadrinar me decía, mis apadrinamientos eran así como que yo ya le llevaba la solución y lo empujaba a que me diera la solución que yo le estaba dando, ¿no? Y él me dice, Raúl, dice, ¿me puedes describir tu nariz? Y empiezo a hacer viscos y me quiero ver la nariz para podérsela describir. Y me dice, eso es un ejemplo de soberbia. Es el más claro ejemplo de tu soberbia, ¿sí? De que tú crees que tú tienes la solución en tus manos. Y le digo, pues es que tú me estás pidiendo que te describa mi nariz. ¿Quién crees que tenga una mejor perspectiva de tu nariz? ¿Yo que estoy enfrente de ti o tú que ni siquiera logras verla correctamente? Dije, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Él dice, y no era más fácil que me pidieras de favor, padrino, ¿me puedes ayudar a describir la nariz, mi nariz mía? Pero no, eres soberbio, tú lo quieres hacer, ¿no? Entonces con esto redondeo esta, estas experiencias, compañeros, que para mí es algo muy sencillo, ¿no? El despertar espiritual es un simple cambio de pensamiento y sentimiento que día a día vamos viviendo porque pues nuestro programa es para vivirlo día a día. Y bueno, compañeros, pues muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, compañeros, gracias por tu compartimiento, compañero. Vamos ahora con las preguntas, con el tiempo de preguntas. A ver, alcen sus manitas si tienen alguna pregunta para el compañero, compañeras y compañeras que nos están acompañando ahorita. Gracias otra vez por estar aquí. Y bueno, mientras que se animan, le quería decir al compañero que me recordó a esta compañera que dice que ella llegó a Neuróticos Anónimos con los ojos viscos y la lengua de fuera. Y ahorita me recordé que dijiste que te querías ver la nariz y que pues ha de estar haciendo viscos.
Entonces, a ver, compañeras, anímense. Richard, adelante, compañero. ¿Tienes una pregunta para Raúl? ¿Quién, yo? Sí, Richard. Richard. Sí, usted. Sí, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Richard y agradecido al Poder Superior que esté en esta reunión y que compañero Raúl tenga tanta sabiduría en recuperación. De verdad que el superior es el que lo hace todo, ¿no? Y yo quería preguntarle, ¿cómo sé yo que el poder, que Dios está haciendo la voluntad en un enfermo, compañero, que está haciendo la voluntad? ¿Cómo sé yo que Dios está haciendo la voluntad en mí, en mi vida, en la vida de un enfermo? Gracias, compañero. Felices 24. De nada. A ver si entendí tu pregunta. ¿Cómo puedes darte cuenta que tú estás haciendo la voluntad de Dios? De que Dios está haciendo la voluntad en mi vida. ¿Cómo sé